pasado hubo. El año pasado hubo. Sí, como que hubo el año pasado. Sí, sí. En septiembre hubo. Ah, es verdad, sí, tío. La primera edición. Sí, sí, sí. Empiezo. Bueno, bons días a todas e a todos. Benvidos a esta roda de prensa donde imos presentar a cuarta edición da regata Entre Pontes. Un ano máis, loitando contra os últimos coletazos da pandemia, volve a celebrarse unha proba de piragüismo no noso río. Esta regata ten, para nós, para o Concello, ten certo significado de homenaxe, non? De homenaxe ao traballo que os clubes fan durante todo o ano, non? Non deixa de ser competitiva, pero tamén lle pretendemos, polo menos dende o Concello, dar un certo aire lúdico de fin de temporada, ainda que a temporada en piragüismo non acaba no verano, non? Pero sí de recordo, de lembranza e de agradecemento ao esforzo que fan todos os clubes, en este caso, ademais, o Clube Cidade de Pontevedra, un dos clubes senlleiros non só da nosa cidade, non só de Galicia, sino do Estado, non? Que ven facendo unha labor non só entusiasta, sino que fantástica en canto a resultados, non? E os resultados se consiguen cando hai un bo traballo e unha boa estrategia de traballo e unha boa actitude tamén por parte da xente que fai ese traballo, non? O clube reúne todas esas condicións, temos unha débeda pendiente con el, que intentamos resolver, de verdad que intentamos resolver, querido Óscar, pero que é tremendamente complicado e darlle para adiante, pero que estamos aí traballando para mellorar as instalacións das Corvaceiras, porque, dende logo, merecedes unhas instalacións moito mellores das que tedes. Estamos neso, cando hai varias administracións polo medio sempre é difícil, vamos avanzando pouco a pouco, pero eu espero que máis pronto que tarde teñamos noticias favorables ao respecto. E volvendo ao tema, e xa rematando, o noso agradecemento dende a Concellería á Escola da Cidade de Pontevedra de Piragüismo, non só por esta regata, sino polo traballo que realiza ao longo de todo o ano con centos e centos de rapaces e rapazas que vemos pois con alegría como inundan o noso río e a nosa ría do color verde, do color blanco, padexando todos os días e formándose como personas e tamén como deportistas, algúns de alto e altísimo nivel, non? E iso creo que é un orgullo, por suposto, para o clube, pero tamén é un orgullo para a nosa cidade. Esperemos que esta cuarta regata, esta cuarta edición, sexa unha de moitas máis que teñen que vir no futuro e que, bueno, que sigamos crecendo, que sigamos aumentando e incrementando a familia do piragüismo como deporte estratégico de Pontevedra. E agora, pois, un dos dous terá que explicar un pouco de que vai a cousa. Bueno, antes de nada, dar las gracias, como siempre, al Concello de Pontevedra por apostar por el piragüismo, por el deporte, por el club. Y, bueno, un poquito entrando ya en materia de lo que va a ser la competición. La competición, como siempre, va a estar todo centralizado en el puerto de las Corvaceiras, donde tenemos la sede nosotros, que, como bien dice Tino, estamos ahí pendientes de la remodelación de las instalaciones, pero bueno, va a estar todo centralizado allí en el puerto, tanto la salida como la llegada. En cuanto al recorrido, vamos a salir desde lo que es el pantalón del catamarán. Aquí también dar las gracias a la naviera Mar de Ons, que sacaron el catamarán, que como bien se sabe hay pasajes ya que salen hacia Ons, nos facilitaron todo para que la prueba se pueda llevar adelante. La salida, como bien decía, sale desde el pantalón, suben hasta el Burgo, en el Burgo ciabogan otra vez hacia abajo, así 2 vueltas al recorrido. Este año tenemos 2 novedades, todos los años traemos cosas nuevas, este año no va a ser menos. Tenemos 2 categorías nuevas, aparte de las categorías de K1, K2, C1, C2. Esta prueba ha entrado dentro del Open para canoe a nivel nacional, donde la única prueba en Galicia que se va a llevar a cabo es esta, el Entre Pontes. El Open para canoe es un proyecto de la Federación Nacional junto con el Consejo Superior de Deportes que lo que busca es la inclusión deportiva del paracanoe en pruebas que hasta ahora no tenían esta modalidad. En esta prueba van a participar un total de 6 deportistas para canoe, de la categoría cadete, senior y veterano.
Para la categoría juvenil, en este caso, no hay nadie. Pero sí que es una novedad que traemos este año y quisimos darle un poquito de un tono social, por decirlo así. Siempre estaba el tono competitivo, pero luego está la parte más lúdica de eso, del paracanoe, y buscamos ir por esa vía este año. Luego también tenemos la modalidad subcanoa, subrace, que este año pues decidimos meterla, ya que la Federación Internacional ganó el pleito en el CAS de a ver a quién pertenecía el sub. Este año la hemos decidido incluir en esta categoría y tenemos, de hecho, 12 participantes a nivel senior. Y luego hay también cadetes y juveniles, pero ya son un poquito menos, son 3, 4. Luego, en cuanto a tema de horarios, todo va a arrancar a partir de las 10 de la mañana y vamos a tener cada hora una salida. Tenemos a las 10 con diferentes categorías: para canoe, sub, mujer canoa y los cadetes canoa. Y luego de las 11 tenemos los juveniles masculino, a las 12 la senior femenino y luego a la 1, la última salida, la tendremos con los senior hombre. Tenemos un total de 4 bloques de salidas con diferentes categorías escalonadas y el recorrido total de 8 kilómetros, excepto para los paracanoe, que son de 4. Que hemos decidido pues acortarles una vuelta, ya que bueno, es una modalidad que nunca ha hecho travesías como tal, y para probar, es la prueba piloto, entonces hemos decidido acortarles una vuelta. Y bueno, participantes. Tenemos un total de cerca de 500, andan 498 a día de hoy, y bueno, me consta que va a haber más inscritos allí en persona que no lo hicieron a tiempo, entonces pasaremos de los 500 inscritos este año. 36 clubes participantes, vienen de todas las partes de Galicia. Habíamos invitado a clubes portugueses, pero como bien dice Tino, estamos en plena quinta ola y bueno, pues la Federación Portuguesa y la gallega pues decidieron dejar este tema de lado, ya que bueno, hay una prueba nacional a nivel Portugal y decidieron pues ir a esa prueba en vez de cruzar a otro país y bueno, evitar posibles contagios, y yo creo que todos tenemos que colaborar un poquito en este sentido. Y por mi parte, nada más, no sé si preguntas o algo, pero nada. Perfecto, pues listo. Yo voy a preguntar, pero